Muy buenas tardes. Vamos a hacer en este video lo que es el movimiento circular uniforme, así como también el movimiento relativo, que eran dos cosas que nos faltaba. Muy bien, vamos a ver el caso del movimiento circular uniforme. Para esto tenemos que recordar las ecuaciones que habíamos aprendido en el movimiento rectilíneo uniforme, así como también las de movimiento rectilíneo uniforme variado, puesto que como les había dicho, estas ecuaciones simplemente se alteran o se modifican. En este caso, el movimiento rectilíneo uniforme era de esta manera. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad constante multiplicado por el tiempo. Estos parámetros o estas variables, ¿cómo se utilizaban? Teníamos un eje de coordenadas y, x. Tenemos un vehículo que va desde este punto hasta este punto. Entonces, como empieza su movimiento acá, esta es su posición inicial. Como finaliza acá, esta es su posición final. Esto gracias a que lo ha hecho a una velocidad. ¿Qué era la velocidad? De la velocidad era la variación de la posición respecto del tiempo. Lo voy a modo de recuerdo. Y el trayecto o el tiempo en el que partía desde acá hasta acá era el tiempo total. Muy bien, como les digo, eso a modo de recuerdo. Ahora, ¿cómo es que nosotros variamos esta ecuación para un movimiento circular en este caso? Para un movimiento circular uniforme. Nosotros tenemos una circunferencia, ¿verdad? Tenemos una circunferencia. Entonces podemos colocar al vehículo que estaba inicialmente hace ratos en alguno de estos puntos. Lo vamos a colocar en aquí. Uy, perdón. Vamos a colocar acá. Igualmente tenemos que tener un sistema de coordenadas, un sistema de referencia, ¿ya? Pero ese sistema de referencia no es tan X y Y como lo habíamos hecho, ¿verdad? Solo nos basta un eje, ¿ya? Un eje de referencia. Uy, no colabora. Ya. Un eje de referencia en X y un eje de referencia en Y. Es lo mismo, básicamente, ¿ya? Pero lo que nos va a importar acá es más que todo que este eje siempre está en el centro de la circunferencia. Uy, perdón. Y ya. No está tan al centro, pero imaginen que está al centro. ¿Ya? ¿Cómo es que nosotros variamos ahora las ecuaciones, esta ecuación que habíamos visto para un movimiento circular uniforme? Primeramente, aclarar que esta partícula, este vehículo o cualquier objeto describe una trayectoria circular, es decir, va a ir girando, girando, girando constantemente. En este caso ya no manejamos posiciones finales, lineales, ¿ya? Tampoco manejamos una velocidad lineal. En este caso nosotros manejamos lo que es un desplazamiento angular, que se conoce como tita, ¿ya? Igualmente, este es el desplazamiento angular tita final, o bien el desplazamiento angular final, y tenemos un desplazamiento angular inicial. Ahora, ¿eso cómo lo vemos en el gráfico? Esta partícula está en este punto inicialmente, ¿verdad? Lo vamos a hacer con Rho. Está acá. Y se va a mover hasta, digamos, este punto, hasta el punto de acá, ¿ya? Entonces, ¿dónde es que se van a colocar estos ángulos? Y aparte, esta partícula tiene lo que es una velocidad angular. Y la velocidad angular la vamos a definir enseguida. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos variado. En vez de posición final o desplazamiento lineal final, tenemos el desplazamiento angular final. Desplazamiento inicial angular y la velocidad angular. Entonces, ¿dónde se coloca esto? Este desplazamiento angular inicial se coloca acá. Es decir, ¿qué es? Es el ángulo de inicio. Un rato me ha salido feo. Vamos a colocar justamente por acá. Ahí y ahí. Muy bien. Este desplazamiento angular inicial se encuentra acá. Es básicamente el ángulo inicial que tiene la partícula respecto a un eje específico, ¿ya? En este caso, ese eje lo estamos colocando acá. Respecto a este eje se está midiendo este ángulo inicial. Ahora, ¿hacia dónde va a ir o hasta dónde llega? Llega a esta otra posición angular. De acá, este otro desplazamiento angular final, que sería el de acá. Este corresponde aquí.
¿Y cuál sería el desplazamiento angular que ha tenido? Sería todo esto. ¿Ya? Entonces, ese es el desplazamiento angular final que obtiene después de una cierta velocidad angular constante. Y todo esto en un cierto determinado tiempo. ¿Ven cómo es que es parecido a lo lineal que habíamos visto? En el otro caso era un vehículo que estaba en esta posición, tenía una posición inicial y una posición final. Pero estos dos eran medidos respecto a qué? Respecto a un punto de inicio. Y ahora estos dos están medidos respecto a este eje de inicio. Noten que para ambos casos siempre se necesita una referencia. Este ha tenido una velocidad lineal y este ha tenido una velocidad angular. Muy bien, eso para el caso de un movimiento circular uniforme. Ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Estas ecuaciones, bueno, puedo utilizar las otras ecuaciones, las que habíamos visto para el movimiento rectilíneo uniforme variado, solo que en este caso es movimiento circular uniforme variado. Y tiene casi la misma metodología. Velocidad angular, no, perdón, desplazamiento angular final es igual al desplazamiento angular inicial más la velocidad angular inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración angular. Este alfa se conoce como aceleración angular, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Noten cómo en todas las ecuaciones varía, pero no varía mucho. Siempre se maneja en vez de velocidad lineal, velocidad angular. Y lo que se mantiene siempre es el tiempo. ¿Qué más teníamos? Velocidad final angular es igual a la velocidad inicial angular más la aceleración por el tiempo. Aceleración angular. Y teníamos la velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad inicial angular al cuadrado más dos veces la aceleración angular, desplazamiento final angular menos el desplazamiento inicial angular. De esa manera es que se coloca ahora esto. Y nuevamente se maneja esto. Pónganse en este mismo caso. Este es el desplazamiento final al que llega y este es el desplazamiento inicial. Ahora imagínense que en vez que aparte de existir una velocidad angular, vamos a copiar esto mejor. Vamos a copiar acá. Control C y control V. Ya, estábamos acá. Entonces, como les estaba mencionando, esta es la velocidad angular inicial. Ahora, aparte de eso, ¿qué más va a existir? En los movimientos circulares va a existir una velocidad, perdón, una aceleración angular. ¿Qué es la aceleración angular? Y eso vamos a notar para todos los casos acá. La velocidad angular, ¿qué es? Es la variación de del ángulo respecto del tiempo o de la posición angular. ¿Qué quiere decir? Que se estudia como la tasa de cambio del ángulo respecto del tiempo. Esto quiere decir que a medida que esta partícula se vaya moviendo por acá, va a tener distintos ángulos. De aquí va a tener este ángulo y de aquí va a tener este ángulo. Noten cómo el ángulo cambia. Entonces, así es como se define la velocidad angular, la variación del ángulo respecto del tiempo. Como lo habíamos hecho en el otro tema, la velocidad que era, era el desplazamiento, perdón, la variación de la posición o del desplazamiento respecto del tiempo. Noten cómo nada cambia, no se cambian las reglas, solo se cambia la simbología y la forma en que sucede en un gráfico. Y tenemos la aceleración angular, y esto se conoce como la variación de la velocidad angular respecto del tiempo. Aquí se sigue manejando igual. Su equivalente en lineal, la aceleración, es igual a la variación de la velocidad respecto del tiempo. Bien, pero ahora estamos en el tema de movimiento circular. Entonces, esto era borrar. Ya, está bien. Entonces, nuevamente, la partícula parte aquí con una posición angular inicial, recorre hasta este otro punto. En este otro punto ya puede tener una velocidad angular final distinta a la inicial, gracias a qué? A la aceleración angular, ¿verdad? Más que todo eso no más cambia, el tiempo se sigue manteniendo. Si entienden movimiento lineal, van a entender esto muy bien. Ahora, ¿qué otras cosas más podemos ver en el movimiento circular? Vamos a ver esto. Esto lo he sacado del libro de Física Universitaria de Sir Szymanski. Voy a anotar acá. Física Universitaria. Estoy grabando, dime que estoy grabando. Sí, estoy grabando. De Sir Szymanski.
Si lo escribo mal el nombre, perdón. Ya, ese es el libro. Ya, ¿qué más nos dice del movimiento circular? Nos dice que hay una aceleración radial que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero eso les voy a explicar en un momento. Muy bien, esto lo van a leer o lo pueden leer, pero básicamente les voy a explicar en mis propias palabras cómo es que funciona un movimiento circular. Vamos a hacer otro gráfico. Tenemos una circunferencia. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una partícula en un movimiento circular? Vamos a dibujar a la partícula en un punto uno y luego la vamos a dibujar en un punto 2. La partícula o la partícula tiene una velocidad, ¿ya? Esta tiene una velocidad angular uno y tiene luego una velocidad angular 2. ¿Qué más es lo que tiene? Tiene una aceleración angular, ¿ya? Si nosotros vemos cómo esta partícula se mueve y lo pausamos en el punto uno, vamos a ver cómo esta tiene una velocidad lineal, ¿ya? En este punto. ¿Cuál es la característica de esa velocidad lineal? Que básicamente, mm, acá, es perpendicular. ¿Perpendicular a qué? Al radio de la circunferencia. Ya aquí está el punto, al centro de la circunferencia. Ya, entonces se cumple, ¿qué cosa? Que en cualquiera de los puntos sus velocidades va a ser perpendicular al centro de la circunferencia. En este caso, para el punto uno esta era la velocidad número uno. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en el punto 2 lo detenemos? Vamos a tener otra velocidad, tal vez más grande, más pequeña. No nos importa por ahora eso. Lo vamos a hacer igual de rojo y acá está. Como les había dicho, la característica que siempre se cumple es que la velocidad lineal en cualquier punto es perpendicular a la circunferencia, al centro de la circunferencia. Ya, aquí no está tan claro, pero es perpendicular. ¿Ya? Eso es lo que siempre se cumple. Y esta sería la velocidad 2. Si lo paran en aquí, su velocidad va a ser hacia allá. Si lo paran en acá, va a ser hacia allá. ¿No ven? Lo borramos esto y lo borramos. Ahora, ¿qué habíamos dicho que era la aceleración? La aceleración era la variación de la velocidad o bien del vector velocidad respecto del tiempo. ¿Ya? Pero en el movimiento circular existen dos tipos de aceleración. En el movimiento lineal rectilíneo solo había uno, ¿no ve? O iba hacia un lado, a la derecha, o iba hacia la izquierda. Pero en el movimiento circular vamos a tener dos tipos de aceleración. Y aquí está un gráfico que nos va a ayudar para eso. Acá pueden ver cómo va a haber dos tipos de aceleración. Veamos aquí primero. Uy, ya. Acá tenemos una velocidad pequeña y luego tenemos una velocidad grande. La primera aceleración se conoce como la aceleración tangencial. ¿Esta de qué se encarga? Se encarga de incrementar la velocidad, es decir, aumentar el valor del módulo de la velocidad. Le voy a colocar acá. Aumentar o disminuir el valor, la magnitud de la velocidad, de la velocidad. Ya de eso se encarga la primera aceleración, que es la aceleración tangencial. ¿Dónde se encuentra la aceleración tangencial? Se encuentra en acá. Esa aceleración tangencial se encuentra justamente con la velocidad, es decir, comparte la misma dirección que la velocidad. Y ahora, si fuera una desaceleración tangencial, sería en contra. La cosa que cumple es que siempre igual es perpendicular al centro de la circunferencia. En los problemas que vamos a ver, o bueno, en la materia de física uno no se toca esta aceleración, puesto que no es que no sea utilizada, sino que tiene un concepto más amplio y se tiene que abarcar en otras materias. Ya es una manera de conocimiento. Pero aparte de esta aceleración tangencial, existe otro tipo de aceleración que se conoce como la aceleración radial. ¿De qué se encarga esta aceleración?
Esta aceleración tangencial se encarga de variar el valor de la velocidad. Es decir, si en este punto esta velocidad 1 valía 4 metros por segundo, gracias a esta aceleración tangencial, acá va a valer 5 metros por segundo. Es decir, ha aumentado su valor. Pero noten que no es lo único que va a variar en la velocidad. Noten esto. Esta flechita o esta primera flechita está viendo en esta dirección. Y esta otra flechita está viendo en esta dirección. Si analizamos esta velocidad en acá, va a tener otra dirección. Si la analizamos en acá, va a tener otra dirección. Es decir, la dirección de la velocidad va cambiando constantemente. Y eso igual se analiza acá. La aceleración es todo lo que haga variar la velocidad respecto del tiempo. Entonces, eso es la aceleración radial. La aceleración radial se encarga de variar la dirección de la velocidad. De la velocidad. Ya, esa es la tarea de la aceleración radial. Dicho eso, ahora sí analicemos este gráfico. Noten que aquí tenemos una cierta velocidad. Lo vamos a ver acá. Una cierta velocidad. Puede ser de 2 metros por segundo, ¿ya? Y aquí va aumentando. Si notan, el tamaño de la flechita es más grande, gracias a que a esta aceleración tangencial. En este otro punto, la flecha es aún más grande, gracias igualmente a la aceleración tangencial. En este punto se tiene la velocidad más grande, ¿ya? Y ahora aquí va decreciendo su valor. Eso debido a una desaceleración que, como pueden observar acá, va en contra de la velocidad, ¿no ve? Por eso es una desaceleración. Pero noten cómo en cada punto, en acá, en acá, en acá, en acá, en acá y en acá, existe una cosa, que es la aceleración radial, que como les había dicho, esa aceleración se encarga de variar la dirección y el sentido de la velocidad. Ahora, como les había mencionado, este movimiento circular, el movimiento circular que vamos a manejar en la materia no va a incluir la aceleración tangencial, ya puesto que esto es parte de un movimiento circular uniforme. Lo que nosotros vamos a estudiar es un movimiento circular uniforme, donde qué características saltan a la vista que la aceleración tangencial es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal va a ser constante, ¿ya? Miren, como les había dicho acá, en todos los puntos la dirección de la velocidad lineal es perpendicular a la línea que une el centro de la circunferencia con este punto. Eso lo van a ver acá. Miren, en cualquiera de los puntos la velocidad es tangente a la circunferencia y es perpendicular al centro de la circunferencia. Y en todos los puntos, ¿qué cosa más se puede ver? Que la aceleración radial es directamente, bueno, su dirección va a ser siempre hacia el centro. Y ahora, ¿cómo nosotros cuantificamos esta aceleración radial? Mediante esta ecuación. La velocidad lineal al cuadrado dividido entre r. ¿Qué es r? R es la distancia, es el radio de la circunferencia, en pocas palabras. Eso expresa R. Y esta B que se presenta es la velocidad lineal, ¿ya? Y esta velocidad lineal también la podemos relacionar con la velocidad angular. ¿Mediante qué ecuación? Mediante este simple término, que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio de la circunferencia. ¿Ya? Básicamente eso es todo lo que tienen que saber respecto a teoría. Lo más básico. Ahora vamos a entrar a los problemas. Vamos a ver, en este caso, tres problemas. ¿Ya? Puesto que no hay muchos problemas de movimiento circular y con que entiendan uno ya están bien. Puesto que, como les había mencionado, es una variación del tema de movimiento uniforme, rectilíneo uniforme. ¿Qué nos dice? Un modelo de rotor de helicóptero tiene cuatro aspas, cada una de 3,4 metros de longitud desde el eje central hasta la punta. El modelo se gira en un túnel de viento a 500 RPM. ¿Qué rapidez lineal tienen las aspas en metros por segundo? ¿Qué aceleración radial tiene la punta del aspa expresada como un múltiplo de la aceleración debido a la gravedad? Es decir, que ya. Muy bien, vamos a pasar primero al inciso A. Nos dice, ¿qué rapidez lineal tiene la punta del aspa? Me está pidiendo la velocidad lineal, para lo cual primero nos vamos a hacer un grafiquito.
¿Ya? Este es el eje central de las aspas. Aquí tenemos una aspa. Acá tenemos otra aspa. Aquí estaría otra. Y acá estaría otra. ¿Qué me dice? Que cada aspa tiene una longitud de 3,440 metros. Y nos da este valor. El modelo se gira en un túnel de viento a 550 RPM. ¿Qué es esto de 550 RPM? Es una manera de expresarnos la velocidad angular, ¿ya? Solo que en revoluciones por minuto. Siempre que vean revoluciones por minuto se trata de velocidad angular, ¿ya? Y se expresa así. N es igual a 500 RPM. Ahora, ¿cómo lo llevo esto a términos de velocidad angular? Y una cosa más para añadir. Desplazamiento angular en radianes. Velocidad angular en radianes por segundo. Y aceleración angular, radianes sobre segundo cuadrado. Ya esas son las unidades. Como les había mencionado, esta es su forma de decirme que es la velocidad angular. ¿Por qué? Vamos a hacer un juego de conversiones. 550 revoluciones por minuto. ¿Ya? RPM es lo mismo que revoluciones por minuto. Una revolución, ¿qué es? Es básicamente una vuelta. ¿No ve? Una vuelta de circunferencia. En radianes, una vuelta, ¿cuánto es? Es 2pi por radianes. ¿Ve? 2pi radianes, perdón. 2pi radianes. Una vuelta de circunferencia, siempre recuerden, es 2pi radianes en desplazamiento angular. Media vuelta de circunferencia será pi radianes y un cuarto de circunferencia va a ser pi medios radianes. ¿Ya? Esas conversiones no se deben olvidar. Como me dice una revolución, entonces 2pi radianes. ¿Qué más? Un minuto contiene 60 segundos. Y de aquí vamos a tachar. Minuto con minuto, revolución con revolución. Ahora calculadora. Esperen un rato, voy a buscar mi calculadora. Uy, ya, muy bien. Realizando la conversión vamos a obtener un total de 57,59. Vamos acá y tenemos 57,59 unidades. Lo que nos queda vivos es radianes sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Una vuelta, una revolución sería igual a 2pi radianes. ¿No ve? Pero ¿cuánto vale 2pi? 2pi vale 6,28 radianes. Su velocidad es de 57,59 radianes por segundo. ¿Qué quiere decir? Que para dar una revolución yo tengo que recorrer 6,28 radianes, pero aquí me dice que recorre 57,59. Si dividimos esos dos términos vamos a tener un total de 9,17. 9,17 vueltas por segundo. Eso, ¿ya? Radianes sobre segundo. Una manera física de que se puedan imaginar cómo gira este rotor. Muy bien. Y ese valor que hemos obtenido es la velocidad angular. Velocidad angular 57,59 radianes por segundo. Pero el problema no me dice rapidez angular, me dice velocidad lineal o rapidez lineal que tiene el aspa. Ahora, como les había dicho, hay una ecuación que relaciona esas dos. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio de circunferencia. Esta aspa en este punto se mueve como una circunferencia. ¿No ve? Entonces el radio es la longitud del aspa que me han dado. 57,59 radianes sobre segundo multiplicado por el radio. 3,40 metros. Ahora de acá,
Al momento de manejar radianes, usualmente lo olvidan. Ya no es que tenga que simplificar con algo para que se anule estos radianes. No. Simplemente al multiplicar se olvidan de anotar radianes y que van a tener metros sobre segundo. 57,59 por 3,40. El total va a ser 195. Vamos a hacer más bonito. La velocidad que voy a obtener es de 195,8 metros por segundo. Y esa sería la solución al problema. Bueno, al inciso. Inciso B nos dice, ¿qué aceleración radial tiene la punta del aspa expresada como un múltiplo de la aceleración debida a la gravedad? Básicamente me está pidiendo el valor de la aceleración radial y que la exprese en términos de gravedad. Vamos a hacer eso. Y para eso, formulita. La aceleración radial es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio de la circunferencia. Entonces, la aceleración radial es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Cuánto era la velocidad? 195,8 al cuadrado sobre el radio. 3,4 metros. Si traten siempre que tengan tiempo de hacer unidades. Unidades de velocidad al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Unidades de distancia, metro. De acá simplificamos esto con esto y vamos a tener metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da en la calculadora eso? Es 11,275. 76, ¿sabes de dónde? Unidades metros sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿cómo lo expreso en términos de gravedad? Simplemente divido entre 9,81. ¿No ve? ¿Por qué estoy haciendo eso? Quiero expresar la aceleración radial en términos de gravedad. Esto me dice que es de 11,276. ¿Qué pasa si multiplico gravedad arriba y gravedad abajo? Básicamente, si simplifico esto con esto, es como multiplicar por 1. No afecta en la ecuación, ¿verdad? Pero para determinarlo en términos de gravedad, simplemente vamos a reemplazar en este el valor de la gravedad. 11,276 por la gravedad dividido entre 9,81. Y la aceleración radial me dice que va a ser de 1,149 por la gravedad. Esa sería la solución al inciso B. Cualquier consulta, duda, me escriben nomás al WhatsApp, ni bien esté cargado el video. Bueno, les voy a estar respondiendo. Vamos al problema 332. Muy bien, ¿qué nos dice? El radio de la órbita terrestre alrededor del Sol, suponiendo que fuera circular, cosa que no es, pero suponemos, es de 1,5 por 10 a la octava kilómetros. ¿Ya? Siempre es recomendable hacerse un gráfico. Vamos a dibujar aquí al Sol y vamos a dibujar la órbita de la Tierra acá. ¿Ya? El radio de la órbita terrestre alrededor del Sol es de 1,5 por 10 a la octava. Ya nos está dando el radio de la circunferencia. 1,5 por 10 a la octava kilómetros. Y ese radio es este, R. Y la Tierra la recorre en 365 días. Es decir, da la vuelta entera en 365 días. Inciso A. Calcule la magnitud de la velocidad orbital de la Tierra en metros por segundo. ¿Ya? Me pide la velocidad lineal, básicamente. Inciso B. Calcule la aceleración radial de la Tierra hacia el Sol. Nuevamente, aceleración radial. Ya. ¿Cómo lo determinamos? Tenemos el radio. ¿Y qué más tenemos? Tenemos otro valorcito que me dice acá. Las recorre en 365 días. Básicamente estos 365 días es... mm, mm, me da tiempo. Esto es un año.
Me dice que se cose en un año una vuelta, una vuelta. Yo ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero la velocidad lineal. Eso es lo que estoy buscando. Y nuevamente, como les había dicho, siempre traten de buscar qué quiero y en dónde lo puedo encontrar. Quiero esto. ¿En qué ecuaciones la puedo encontrar? Para nuestra suerte hay una sola ecuación. Velocidad angular por el radio, ¿verdad? Tenemos, esto va a ser la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Esto es lo que quiero. Me falta la velocidad angular y el radio sí lo tengo. ¿Cómo obtengo la velocidad angular? Y eso es más que todo de un juego de palabras. Me dice que la Tierra la recorre en 365 días, es decir, va a dar toda esta vueltita en 365 días. Básicamente que su velocidad angular va a ser dar una vuelta en un tiempo de 365 días. Ahora esto yo lo tengo que llevar a las unidades de velocidad angular, que era radianes por o sobre segundo. Una vuelta, ¿cuánto es? Una vuelta es 2 veces pi por radianes. Días. Un día trae 24 horas. No me va a alcanzar, lo vamos a traer más acá. Muy bien. Una hora, una hora tiene 3600 segundos y simplificamos día con día, hora con hora, vuelta con vuelta. De ahí es de donde obtenemos nuestra velocidad angular. Lo metemos a la calculadora. 2pi sobre 365 por 24 por 3600 segundos. Ya. Nos dice que la velocidad angular es de 1,992 por 10 a la menos 7 radianes sobre segundo. Esa es la velocidad angular de la Tierra. Ahora, ¿cómo obtengo o cómo las relaciono con la velocidad lineal? Mediante esta ecuación. Pero antes que nada, vamos a conversionar el radio. 1,5 por 10 a la octava kilómetros es lo mismo que 1,5 por 10 a la onceava metros, ¿no ve? Para conversionar kilómetros a metros simplemente hay que multiplicar por 1000. 1,5 por 10 a la octava por 1000. 1,5 por 10 a la 11. Entonces la velocidad lineal va a ser igual 1,992 por 10 a la menos 7 radianes sobre segundo multiplicado por 1,5 por 10 a la 11 metros. Con esto vamos a obtener un valor. 29.880 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene la Tierra respecto a la órbita del Sol. Y la solución al inciso A. Vamos al inciso B. Calcule la aceleración radial de la Tierra hacia el Sol. Lo mismo, ¿dónde puedo encontrar una ecuación que contenga a la aceleración radial? Y es la primera que está acá. Velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio. Entonces vamos al inciso B. La aceleración radial es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Velocidad lineal 29.880 al cuadrado sobre el radio. 1,5 por 10 a la 11. Si meten todo en sistema internacional, no tienen por qué preocuparse de las unidades. Por ejemplo, la velocidad estoy metiendo en metros sobre segundo y esa distancia del radio lo estoy metiendo en metros. Por lo tanto, lo que tiene que salir es 5,95 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración radial. Muy bien. Vamos al último problema. Dice, un vehículo de Fórmula 1 se halla en entrenamiento en una pista circular.
de 30 metros de radio. Este parte del reposo en el inicio con una velocidad angular de 10 metros sobre segundo cuadrado durante un tiempo de 30 segundos. Posteriormente cuenta con una velocidad angular constante durante 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Se los voy a hacer el gráfico. Siempre háganse un gráfico. Vamos a hacer así. Ya. Ahí. Me dice un vehículo de Fórmula 1 se halla en entrenamiento en una pista de radio de 30 metros. ¿Dónde está su radio? Debe estar por acá. Esta pista tiene un radio de 30 metros. Este parte del reposo en el inicio. Muy bien, vamos a colocar que este va a partir justamente de acá. ¿Ya? En aquí, este es el inicio. Inicio. La velocidad angular inicial va a ser cero, con una aceleración angular de 10 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, va a tener 10 metros sobre segundo cuadrado de aceleración angular durante un tiempo de 30 segundos. Posteriormente cuenta con una velocidad angular constante, es decir, después de los 30 segundos, la aceleración angular vale cero y va a tener una velocidad angular constante durante 2 minutos, para finalmente detenerse con una desaceleración. Aquí falta una desaceleración angular de 5 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, aquí me estoy confundiendo. Esto es radianes y nada más. Determine la velocidad angular a la que llega después de 30 segundos en el inicio, la velocidad lineal. Vamos a ver, inciso A, ¿qué me pide? Velocidad angular a la que llega después de 30 segundos del inicio. Velocidad angular final. Inciso B, la velocidad lineal después de 30 segundos del inicio. La velocidad lineal. Inciso C, el número de vueltas que da durante 2 minutos con la velocidad angular hallada. El número de vueltas totales de la carrera. Número de vueltas total. Ya. ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí lo vamos a ver bien. El vehículo parte en el inicio. Durante 30 segundos vas a correr con cierta aceleración y digamos que va a llegar hasta acá. Ya, aquí va a llegar con una velocidad angular final. Posteriormente a esto, el vehículo va a seguir recorriendo, recorre durante 2 minutos. Y digamos que llega hasta este punto. Y aquí va a tener, vamos a hacerlo más corto. Digamos que recorre y llega hasta este punto. ¿Ya? Y esto lo va a hacer con la misma velocidad angular. ¿Por qué? Porque en este tramo la velocidad es constante. ¿Ya? Mientras que en este otro tramo, en el tramo de acá, la velocidad angular no es constante. Existe una aceleración angular. Y luego, finalmente, al acabar la carrera en aquí, va a tener una velocidad angular igualmente no constante. ¿Ya? La cosa es que en este punto la velocidad final va a ser cero. Ya entonces tenemos tres tramos. Tenemos un tramo 1, luego tenemos un tramo 2. Lo vamos a hacer de rojito. Este es un tramo 2. Y aquí vamos a tener un tramo 3. Ojito, que en el inicio y al final no es que no va a cumplir vueltas. Puede que en el inicio dé unas 10 vueltas, luego en el segundo tramo de unas 30 y en el tercer tramo de unas 5. ¿Ya? Solo esto es para explicarles. Y eso lo vamos a ver con los resultados igualmente. Muy bien, entonces, para recapitular, en el tramo 1 existe aceleración angular. La velocidad angular no es constante
y vas a coser hasta tener una cierta velocidad angular final. Esto lo debería ser de color azul. Luego, en el tramo 2 ya no tiene una velocidad, una aceleración angular. La aceleración angular va a ser cero, la velocidad angular se vuelve constante y esta velocidad angular final con la que ha partido va a ser la misma con la que va a llegar. Y luego vamos a tener el tramo 3 donde sí existe aceleración angular. En este caso va a ser desaceleración. La velocidad angular ya no es constante y en el punto en el que acabe, su velocidad angular prima va a ser igual a cero. ¿Ya? Vamos a usar estas F, si no nos van a confundir. Ya. Muy bien. Entonces es un problema de movimiento rectilíneo, perdón, movimiento angular variado, movimiento circular variado. Entonces nos vamos a robar estas cuatro ecuaciones. Control C, control V. De aquí esto hay que usar y lo usamos de acá. ¿Qué más? De acá igual nos llevamos esto, control C, control, uy, control V. Ya, entonces tenemos estas cuatro ecuaciones. ¿Qué es lo primero que nos pide? Me pide la velocidad angular final, ya, me pide la velocidad angular de acá, ya, esta de aquí, la velocidad angular que gana en el primer tramo, en el tramo uno. Un rato, ese. Ya, ahora sí, vamos a hacer eso. En el tramo uno existe aceleración angular. Ya, entonces tenemos que utilizar una de estas tres ecuaciones. ¿Cuál podemos utilizar? Vamos a hacer aquí tramo uno. ¿Ya? ¿Cuál de estas tres podemos utilizar? Será la primera, segunda o tercera. Como me pide velocidad final angular, entonces puede ser esta o bien puede ser esta. ¿Qué datos tenemos? Eso hay que ver. Me dice que un vehículo se halla en entrenamiento en una pista de 30 metros de radio, este parte del reposo. Parte del reposo. Por lo tanto, esta velocidad inicial va a ser cero para ambos casos. Ya. Con una aceleración angular. ¿Qué más me da de dato? Me da esto y me da esto. Durante un tiempo de 30 segundos. Y me da el tiempo. Noten que aquí me da el tiempo, me da la aceleración, entonces puedo determinar la velocidad angular final. Entonces la velocidad angular final lo vamos a anotar sin la F. Pueden anotarlo con la F o sin la F. Eso ya es según su criterio. Yo manejo los dos. Ya, entonces vamos a utilizar esta ecuación. La velocidad final angular es igual a la velocidad inicial más alfa por el tiempo. Esto hemos dicho que cero parte del reposo. ¿Lo ven? Siempre que parte del reposo va a valer cero. Ya. El valor de la velocidad angular es conocido. Perdón, de la aceleración angular. ¿Cuánto era? Me dice que es de 10 radianes por segundo al cuadrado. Radianes sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo. ¿Qué tiempo? 30 segundos. Muy bien. Esto me da 300 radianes sobre segundo. Vamos a hacer acá abajo. La velocidad angular es de 300 radianes sobre segundo. Y esto sería la solución al inciso A. ¿Qué me pide el inciso B? Inciso B, la velocidad lineal después de 30 segundos del inicio. Nuevamente, ¿qué ecuación hay que me relacione la velocidad lineal con alguna de las variables? Es la velocidad angular por el radio. ¿Cuánto era la velocidad angular? 300 radianes sobre segundo. ¿Cuánto era el radio? 30 metros. Entonces la velocidad lineal es de 300 por 30. En este caso, 9000 metros sobre segundo.
Muy bien. Eso es el inciso B. Vamos al inciso E. El número de vueltas que da en 2 minutos. Lo vamos a hacer eso en aquí. Inciso C. Número de vueltas. Ya, este número de vueltas se refiere al tramo 2 por si acaso. En este tramo 2. ¿Ya? ¿Cuántas vueltas va a dar en ese tiempo y con esas condiciones? En el tramo 2, recuerden que la aceleración angular es constante. Por lo tanto, la única ecuación que puedo utilizar es esta. ¿Por qué? Porque es para el movimiento circular uniforme. Muy bien. Entonces, esto nos dice que el desplazamiento final angular es igual al desplazamiento inicial más la velocidad angular por el tiempo. Bien, para que obtengan el desplazamiento angular total y no se compliquen en el movimiento circular, simplemente en este desplazamiento final los restan al inicial. Y esto va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. ¿Cuánto era la velocidad angular? De 300 radianes sobre segundo. Recuerden que esta velocidad angular que hemos obtenido es la que tenemos acá. Como la aceleración angular es cero, todo este tramo va a manejar la misma velocidad angular. Entonces sería 300 radianes sobre segundo multiplicado por ¿cuánto? El tiempo. 2 minutos en segundos, 120 segundos. Entonces el desplazamiento que ha tenido va a ser igual a 300 por 120. Un total de 36.000 radianes. Ahora eso hay que llevarlo a ¿qué cosa? A número de vueltas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtengo el número de vueltas? Simplemente por una conversión. El número de vueltas va a ser igual a esto. 36.000 radianes. Muy bien, pero un radián, ¿a cuánto equivale? O mejor dicho, una vuelta, ¿a cuánto equivale? Equivale a 2 veces pi radianes. De ahí obtenemos el número de vueltas. ¿Cuánto va a ser? 36.000 dividido entre 2 veces pi. 5.729 vueltas. Por si acaso, este problema yo me lo he inventado. Entonces, puede que haya puesto muy grande la aceleración o el radio de la pista. Ya por eso es que nos están saliendo valores tan grandes, exorbitantes. Ya, pero el procedimiento es el correcto. Entonces da 5.729 vueltas en ese trayecto. Solución al inciso C. ¿Qué nos pide el inciso D? Número de vueltas totales. ¿Ya? Ya. Otra cosita más. Aquí lo pueden anular esto, este desplazamiento angular inicial. Ya eso para que no se complique. En realidad, ¿cuál es lo que deberían hacer o qué es lo que debería pasar? De aquí, este es su punto de inicio, ¿lo ve? De aquí a aquí tienen un desplazamiento. Ya, este es el desplazamiento final del tramo uno. ¿Cuál sería el desplazamiento inicial? Sería básicamente esta línea de acá. Y esta línea es el desplazamiento inicial igual a cero. ¿No ve? Porque no hay un ángulo a donde medir. ¿Cuál sería el otro desplazamiento? El desplazamiento de aquí a aquí. Este de acá. Y eso sería el desplazamiento final del tramo 2. Y finalmente el otro, el de acá. Este sería el desplazamiento final del punto 3. Esto es respecto a esta línea. Ya, pero en el movimiento circular es más confuso, es dibujar mucho y más se van a complicar. Así que para la mayoría de los casos yo les recomiendo que este valorcito de desplazamiento inicial lo hagan cero. ¿Ya? Vámonos al inciso número D. Eso más que todo para que no se complique. En virtual es un poco complicado explicarles ese cito. Vamos al número de vueltas totales. ¿Ya? Este número de vueltas que hemos obtenido aquí es del tramo 2. Entonces tendríamos que determinar el número de vueltas del tramo uno y el número de vueltas del tramo 3. Vamos al uno. El tramo uno tiene aceleración angular, entonces tengo que utilizar una de estas tres ecuaciones. ¿Qué más tiene el tramo uno?
Nada más. Muy bien, entonces podemos utilizar bien esta ecuación de acá o bien podemos utilizar esta ecuación de acá. Denme un ratito, lo voy a usar estito. Ucha, ya, ya. Como les había mencionado, podemos utilizar una de estas tres. ¿Por qué? Porque hay aceleración. ¿Ve? Esta o bien esta. Muy bien, ¿cuál podemos utilizar? Como me pide desplazamiento angular para determinar el número de vueltas, puedo utilizar esta o bien puedo utilizar esta otra. Ya, ¿cuál nos conviene más? Nos conviene, según mi punto de vista, este. Ya, ¿por qué? Me dice para el primer tramo, este parte del reposo. Por lo tanto, esto se hace cero, la velocidad angular inicial, con una aceleración angular de 10 radianes sobre segundo al cuadrado. Me da la aceleración angular durante un tiempo de 30 segundos y me da el tiempo. Tengo todos los datos para determinarlo, básicamente. Ya así que vamos a hacer primero para el tramo uno. Ya, ¿qué nos dice? El desplazamiento final es igual al desplazamiento inicial mm, más la velocidad angular por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El desplazamiento final, esto lo íbamos a restar, es igual, esto se anula porque parte del reposo, a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Otra forma de entender esta de acá, por si acaso, es el desplazamiento total en este tramo, específicamente en este tramo. ¿Ya? Entonces esto va a ser el desplazamiento, lo vamos a llamar número 2, perdón, número uno. Y ahí esto lo vamos a llamar el número 2. Pueden manejarlo así o bien pueden hacerlo esto cero, como les había dicho. ¿Ya? Pero vamos a obtener lo mismo al final. Esto va a ser un medio por la aceleración angular. ¿Cuánto era? 10 radianes sobre segundo cuadrado. Multiplicado por el tiempo, 30 segundos al cuadrado. Esto lo vamos a hacer más bonito, si no se van a confundir. 10 radianes sobre segundo cuadrado. Multiplicado por, uy, un momento, ya está. Era 10 radianes sobre segundo cuadrado por 30 segundos al cuadrado. Esto es segundo al cuadrado. De acá, ¿qué es lo que se anula? Segundo con segundo me va a quedar radianes. Y vamos a tener tita uno va a ser igual a un medio por 10 por 30 al cuadrado. Total 4500 radianes. Y ahora sí, número de vueltas. Número de vueltas va a ser igual 4500 dividido entre 2 veces pi. Ya por si acaso estoy haciendo la misma conversión de acá arriba. No lo estoy repitiendo porque no va a alcanzar tiempo. Esto del tramo uno. En la calculadora nos da un total de 716. Al redondeo por si acaso. 716 vueltas. Ya, para el tramo 2 ya hemos obtenido. Para el tramo 2 era 5729. 5729 vueltas. Muy bien, vamos a hacerlo ahora para el tramo número 3. Y es lo mismo que teníamos acá, del tramo 3 desde aquí hasta aquí. Una desaceleración. Y ahora sí, vamos, tómenme atención en este punto. Ese es su punto de partida, su punto de llegada. Su punto de partida tiene una velocidad angular de ¿cuánto? De, ¿dónde está? 300 radianes por segundo. Como me dice que este desacelera hasta que llega a detenerse, entonces su velocidad final va a ser igual a cero. Ya, y eso es lo que vamos a ir a reemplazar.
Vamos a hacerlo en las mismas ecuaciones. En este caso podemos utilizar esta otra. En el primer caso hemos utilizado esta, pero ahora vamos a utilizar esta otra. ¿Ya? Porque tampoco no nos da tiempo, si se dan cuenta. Nos dice, posteriormente cuenta con una velocidad angular constante durante 2 minutos para finalmente detenerse con una desaceleración angular de 5 radianes por segundo cuadrado. No me da tiempo, pero me da la velocidad inicial, me da su velocidad final, me da su desaceleración. Y simplemente es despejar este desplazamiento angular. ¿Ya? Vamos a utilizar ello. La velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Muy bien, ¿qué habíamos dicho que era esta velocidad inicial en el tramo 3? Era la velocidad angular obtenida, ¿no? Porque en el tramo 3 parte con esa velocidad, es su velocidad de inicio. Y su velocidad angular final vale cero. Ya por lo tanto, la velocidad angular es esto, de 300 radianes sobre segundo y la otra vale cero. Esta desaceleración, aceleración positiva, ¿no ve? Pero en este caso, aquí está mal dibujado, esta desaceleración tiene este sentido. Ya, y recuerdan lo que les había dicho en el movimiento lineal. Si va a favor es positivo, si va en contra negativo. En este caso, su sistema de referencia basta con anotar una flecha en cierta dirección. Esta flecha, todo lo que vaya a favor de esta flecha, positivo. Como esta desaceleración va en contra, la tengo que reemplazar como negativo. ¿Cuánto vale? 5 radianes por segundo negativo. Así que esto va a ser menos 5 radianes sobre segundo cuadrado. Al final vamos a obtener 0 es igual a 300 más 2 por menos 5 por el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. De acá lo que tengo que despejar es esto de acá. Entonces vamos a tener desplazamiento final menos desplazamiento inicial es igual a menos 300 sobre 2 por menos 5. Y esto nos va a dar el desplazamiento del tramo 3 menos 300 sobre 2 por menos 5. 30. Esperen que me he olvidado algo. Esto es al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. 9000. Ahora sí está bien. Esto me da 9000 radianes. Muy bien. Número de vueltas. El número de vueltas, ¿cuánto equivale? Vamos a hacerlo acá. El número de vueltas de 3 va a ser igual a 9000 sobre 2 veces pi. Y eso equivale ¿a cuánto? 9000 sobre 2 veces pi. 1432 vueltas. ¿Ya? Ya está. Eso es básicamente la resolución. Una cosa más nos falta, nos dice el número de vueltas totales. Y eso ya se los dejo a ustedes. El número de vueltas totales, ¿qué sería? Sería simplemente sumar todo lo que ya hemos hecho. Número de vueltas de uno 1432. Número de vueltas 2 5729. Número de vueltas de uno 716. Un total de 7877 vueltas. Y ya está. Esa sería la solución al problema. Ahora vamos a ir al tema de movimiento relativo. Estoy grabando. Sí, estoy grabando. Muy bien. ¿Qué es el movimiento relativo? Antes de ver el tema de movimiento relativo, hay que entender el concepto de relativo. Relativo se define como algo incompleto, por así decirlo. ¿Incompleto hasta cuándo? Hasta que se le dé un parámetro de referencia. ¿Ya? Pónganse el caso, que yo les diga, Usain Bolt es rápido.
¿verdad? Usain Bolt. Vamos a dibujar aquí a Usain Bolt, una personita. Él tiene una cierta velocidad. Y yo digo que es rápido, pero esa información no es muy completa. ¿Por qué? Es rápido, pero ¿respecto a qué? Si yo digo es rápido respecto a una tortuga, entonces efectivamente Usain Bolt es rápido. Vamos a colocarle aquí una tortuga. ¿Ve? Este va a ser Usain Bolt. Perdón si pronuncio mal. Efectivamente, la afirmación es correcta. Usain Bolt es rápido respecto a una tortuga. Pero Usain Bolt es lento respecto a qué cosa? A un avión, a una ave, sino, a un pájaro. Vamos a dibujar aquí un ave, un ave. En ese caso, el ave es rápido respecto a Usain Bolt. ¿No ve? Entonces, eso es la relatividad. Es hacer algo respecto de una cosa. ¿Ya? Puede decirse que relativo es un sinónimo de respecto. Usain Bolt es rápido respecto a una tortuga, pero es lento respecto a un ave. ¿No ve? Noten eso, que yo defino rápido siempre y cuando se hable de una cosa respecto a otra. Ya, conociendo ya el concepto, ahora vamos a entrar al movimiento relativo. Ya, olvídense de esto. No hay mucho que ver en movimiento relativo, puesto que no es un tema que todos los docentes vean, pero igual es un tema muy bonito. Como ustedes son de eléctrica, electrónica, entonces creo que no lo ven. Los de eléctrica sí, pero en una pequeña parte y eso en un solo concepto. Y eso en una materia de sexto semestre. Octavo, perdón. Muy bien, ahora sí, vamos a ver esto. Vamos a ver con el librito del Sir Szymanski, ya el que les había mencionado hace ratos. Acá tenemos a un ciclista. Ya este ciclista está en el punto A y ve cómo recorre, o bueno, se queda a la espera debido a que pasó un tren en B. No ve, el tren va de esta dirección, que puede ser el sur, y va hacia la dirección norte. Entonces, la persona, el ciclista, está parado. Ya su velocidad, su distancia, su posición es de 0 metros o 0 metros por segundo. Y el tren, en este caso lo vamos a llamar B, puede ir a una cierta velocidad. En este caso nos dice que 3 metros sobre segundo. Y hay una señora que está caminando adentro del tren. Entonces la señora me dice acá que tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo. Ahora aquí la pregunta, ¿con qué velocidad le va a ver el ciclista a la mujer? Básicamente ahí es donde se ve el tema del movimiento relativo. Efectivamente, no le va a ver a 3 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la señora se está moviendo. Ustedes imagínense como el ciclista. Imagínense que están viendo el tren y ahí está el tren moviéndose de izquierda a derecha. Este tren se mueve a 3 metros sobre segundo y la señora está dentro, que igual se mueve de izquierda a derecha, pero este está caminando a 1 metro sobre segundo. Entonces, respecto desde su punto de vista, ¿a qué velocidad se ve la señora? Va a ser a la velocidad de 4 metros sobre segundo, ¿ya? Eso por lógica. Ahora imagínense que la señora se mueve de derecha a izquierda a 1 metro por segundo, pero el tren de izquierda a derecha a 3 metros sobre segundo. Entonces, ¿a qué velocidad irá la señora? A 2 metros por segundo. Esto es lo que quiero decir. Este es el tren, está yendo a 3 metros sobre segundo y aquí está la señora, que está caminando hacia la izquierda a 1 metro sobre segundo. Desde su punto de vista, la señora va a estar moviéndose a 2 metros sobre segundo, pero hacia esa dirección. Y ahora si volcamos esta flecha en esta otra dirección, la señora se estará moviendo a 4 metros sobre segundo. Ya, eso es la velocidad relativa o el movimiento relativo. Comparar el movimiento respecto a un punto de vista. Ahora, si ustedes fueran la señora, ¿con qué velocidad se moverían respecto del tren? Se moverían a 1 metro sobre segundo. ¿Ya? Básicamente ese es el tema. Muy bien. Ahora otra cosa que vamos a hablar es la nomenclatura. Vamos a dar una borroneada a esto.
Este ejemplito del tren solo quédense con el gráfico. ¿Ya? Esto no lo vean tanto porque se van a confundir. He estado revisando los apuntes del ingeniero y es diferente nomenclatura, ya por así decirlo. ¿Ya? Entonces, este es el apunte del ingeniero. Acá lo marca esto como la posición de B, ¿no ve? De un avión en B. Ya, este es su movimiento. Esta es la posición de B respecto a qué punto, respecto al origen. E igual, tiene un vehículo que tiene una posición A respecto al origen. Pero ahora yo quiero saber cómo es la posición de A respecto de B. ¿Ya? Así se maneja esta nomenclatura. Un rato. No, van a disculpar, esto es la posición de B respecto de A. ¿Ya? Se maneja como la posición de B respecto de A. Ya este término de acá se dice así. Lo vamos a colocar acá. Esa es la posición de B respecto de A. Ya, básicamente, ¿cómo se ve B visto desde alguien que estuviera en el punto A? ¿Ya? Eso es lo que me dice esto. ¿Cómo veo a B desde el punto de A? Por eso dice posición de B respecto de A. ¿Ya? Y vectorialmente a que es igual. Recuerdan que les había dicho las flechitas mediante vectores. Y tenemos un vector A y tenemos un vector B. Acá vamos a tener un vector C. Matemáticamente C va a ser igual a más B. ¿No ve? Porque la suma de la flecha de A más la flecha de B va a ser igual a C. Acá lo mismo. Ya la posición de B, en este caso la de acá, va a ser igual a la posición de B respecto de A más la posición de A. La posición de B respecto de A más la posición de A. O bien, si es que se recuerdan mejor, puede ser la posición de B respecto de A igual a la posición de B menos la posición de A. Ya básicamente esta B entra como positivo aquí y esta A está como negativo. Ya, eso más que todo algo para que se recuerden mejor. Ya, eso espero que esté claro. Vamos a ir al siguiente punto que son los problemas. En este caso vamos a hacer dos, porque no hay mucho y tampoco han hecho un gran avance en este tema. Ya, me dice, dos trenes A y B que viajan en direcciones paralelas y sentidos contrarios con velocidades de 80 y 60 kilómetros por hora, respectivamente. Aquí esto lo voy a modificar, perdón. Esto es kilómetros hora. Se cruzan. Un viajero del tren A observa que el tren B tarda 6 segundos en pasar. ¿Qué longitud tiene el tren B? Y ahora sí, veámoslo con dibujitos. Voy a dibujar una vista de planta, ¿ya? Esto va a ser el tren A y este otro va a ser el tren B. Muy bien. ¿Qué nos dice? Dos trenes A y B que viajan en direcciones paralelas y sentidos contrarios. Con velocidad de este tren A de 80 kilómetros por hora. Una cosa más que me estoy olvidando decirles. Noten que en estos casos, en los tres sistemas de referencia que les estoy mostrando, todo el movimiento relativo tiene un sistema de referencia. ¿Ya? Todo tiene un sistema de referencia. Porque a partir de ese sistema de referencia voy a decir qué velocidades son positivas, cuáles son negativas, posiciones posiciones negativas. Muy bien, volvamos. Dos trenes A y B viajan en direcciones paralelas y sentidos contrarios. Con velocidades de 80 kilómetros por hora para el tren A. Lo voy a colocar en esta dirección y me dice que el tren B es de 60 kilómetros por hora en la dirección contraria. ¿Dónde voy a colocar mi sistema de referencia? En acá. Denme un momento. Uy, ya, un cachito. Y ya.
Ya está. Ese es mi sistema de referencia. Eje y eje X. Todo lo que vaya arriba positivo, todo lo que vaya a la derecha positivo. Se cruzan. Un viajero del tren A, es decir, una personita que está parada en el tren de A, observa que el tren B tarda 6 segundos en pasar. ¿Qué quiere decir? La personita va a ver la cabeza del tren. Después de 6 segundos, este tren de acá, bueno, este tren de acá en A puede estar aquí y el tren de B va a estar acá. ¿No ve? En ese punto ya estaría viendo su cola después de 6 segundos. Eso es básicamente lo que nos dice. Observa que el tren B tarda 6 segundos en pasar. ¿Qué longitud llega a tener el tren B? Eso hay que averiguar. Ya. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la velocidad del tren B respecto al tren A. Es decir, visto desde el punto de vista de A. Ahora sí, ¿cómo era esa ecuación? Basta con hacerse como lo hice ahorita, una descripción literal. Yo quiero conocer la velocidad, perdón, yo quiero conocer la velocidad del tren B respecto de la vista de A. Del tren B respecto de la vista de A. ¿No ve? Esa es la forma de decirlo, en la nomenclatura que maneja el ingeniero. Ay, perdón, me he confundido acá, era al revés. Es lo malo de nomenclaturas. Si ven eso es del ingeniero. Este es de otro libro. Esta es la posición, uy, perdón. Aquí esto lo maneja así. La aceleración de B respecto de A es igual a la aceleración de B menos la aceleración de A. Es más fácil de entenderlo así, ¿verdad? Porque si manejamos lo del Inge, va a ser la posición de AB es igual a la posición de B menos la posición de A. Y es como que estos términos se vuelcan, por eso es que me estoy confundiendo. Ya, pero como hay que hacerlo como está en el ingeniero, entonces sería así. Como les había dicho, basta con decirse eso. Yo quiero conocer la posición del tren B o la velocidad del tren B respecto a la de A. Entonces sería la posición, miren lo que está manejando aquí el ingeniero, la posición del tren B vista desde el punto A que es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Eso es básicamente, ¿ya? Nuevamente, yo quiero conocer la velocidad de B vista desde A. Eso me dice esto, la velocidad de B vista desde A. Y eso va a ser igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad de B? Me dice que es de 60 kilómetros por hora, pero una cosita a tomar en cuenta. Sistema de referencia. Todo lo que vaya hacia la derecha positivo, todo lo que vaya en contra negativo. Y el otro, velocidad de A, va hacia la derecha. ¿Y cuánto vale? 80 kilómetros por hora. Como va hacia la derecha es positivo. Entonces, reemplazando voy a tener la velocidad de B vista respecto de A va a ser menos 60 menos 80. Total, menos 140 kilómetros por hora. Y esta sería la velocidad de B vista desde A. Pero yo no necesito esto. Yo quiero calcular la longitud que tiene el tren. El problema no lo dice, creo, pero las velocidades que estamos manejando son constantes. Ya, como son constantes, podemos aplicar movimiento rectilíneo uniforme. Una ecuación, posición final menos posición inicial, perdón, es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Puedo manejar esto o también otra cosa también que me he olvidado decirles, o si se acuerdan o si han aprendido así, también pueden aplicar el triangulito. ¿No ves? ¿Recuerdan? Distancia, velocidad, tiempo. Yo quiero saber la distancia del tren con esta velocidad y un tiempo. Entonces también pueden aplicar eso. Distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad? En este caso ya se pueden olvidar el signo. ¿Qué me daba este signo por si acaso?
Este signo me dice que la velocidad con la que le mira A al tren B es negativa, es decir, le mira en esta dirección y con esta magnitud. ¿Ya? Eso es lo que me expresa eso. Muy bien, entonces su velocidad 140 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo de 6 segundos. Pero antes que nada vamos a realizar conversiones. Un kilómetro, 1000 metros. Una hora, 3600 segundos. Y ahora sí, multiplicamos por el tiempo. 6 segundos. Hora con hora, segundo con segundo, kilómetro con kilómetro. Vamos a obtener el tiempo total. Perdón, la distancia total. Este triangulito es, por si acaso, siempre que sea movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? 140.000. Perdón, me estoy olvidando algo. Dividir entre 3600. Y a ver, me dice que es de 38,89 metros. Ya. 38,89 metros. Y esa sería la respuesta. Uy, perdón. Me estoy olvidando algo. Me olvidé multiplicar este 6. Mil disculpas. En su calculadora van a ingresar por si acaso 140 por 1000 por 6 sobre 3600. 233,33 metros. Ya, y esto sería la solución final de este problema. Ay, pucha, ya está. Muy bien, vámonos al segundo problema. Este primer problema en una línea hemos hecho. Ahora este segundo problema vamos a hacer en dos dimensiones. Es eso más que todo lo que creo que, bueno, eso es lo más difícil que puede llegar a meter el ingeniero. Ya el otro sería de tres dimensiones, pero no creo, sinceramente. Un barco A navega hacia el este con una velocidad de 30 kilómetros por hora. Ya, así que háganse sus sistemas de referencia. Ah, está feo. Ya. Ya está. Mi sistema de referencia. Un barco A navega hacia el este. Vamos a colocar que esto es norte y esto es sur. Pero esto también es y es X. Ya. Un barco A. Vamos a colocar este barco A. Esto es A. Navega hacia el este con una velocidad de 30 kilómetros por hora. Respecto del agua, noten ese detallito. Me dice que la velocidad de A, vamos a hacerlo más grande ya, está muy chico. Ay, pucha, denme chance. Ya, vamos a hacer más grande para que se vea mejor. Ya, ahí, ya, me decía primeramente, un barco A tiene esta velocidad. Pucha, ya, esta velocidad. ¿De cuánto? De 30 kilómetros por hora. Pero aquí me dice, respecto del agua, ¿ya? Entonces, esta velocidad de A es la velocidad de A respecto del agua, ¿ya? Velocidad de A respecto del agua. En este caso lo vamos a colocar C como corriente del agua. Corriente del agua, ¿ya? ¿Qué me quiere decir esta nomenclatura? Velocidad de A respecto de la corriente del agua. Eso me da que es de 30 kilómetros por hora. Pero en términos ya matemáticos, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad de A menos la velocidad de la corriente. ¿No ve? Lo mismo que hemos hecho acá.
Acá era la velocidad de B respecto de A. Y era la velocidad de B menos la velocidad de A. Acá estamos manejando lo mismo. La velocidad de A, del barco A, respecto de la corriente. Y matemáticamente sería la velocidad de A menos la velocidad de la corriente. Y estas velocidades ya son vistas respecto desde la Tierra. Ya, pero no les quiero confundir. Ya, muy bien. No les quiero confundir todavía. Al mismo tiempo, un barco B, acá vamos a tener un barco B, se mueve a 40 kilómetros por hora en dirección norte. Esto es norte, esto es este, esto es X, esto es Y. Y ahora sí, me dice que este se mueve a 40 kilómetros por hora. Respecto del agua igualmente. Entonces, esta va a ser la velocidad del barco B respecto de la corriente de agua. La corriente del río no tiene, no, perdón, la corriente del río tiene una velocidad de 10 kilómetros hacia el este. Ya me está dando que la velocidad de la corriente de agua es de 10 kilómetros por hora. Y ahora, como esto es en dos dimensiones, no se olviden. I, J, I. ¿No ve? A favor de X, bueno, lo que vaya en el eje X, Y. Lo que vaya en el eje Y, J. Muy bien. Inciso A o uno. Determine la velocidad del barco A respecto de la Tierra. Siempre que me diga algo respecto de la Tierra es esto. Ya la velocidad A o la velocidad C. Ya la velocidad respecto al origen de todo. Básicamente la velocidad respecto a nada. ¿Ya? Eso es la velocidad respecto a la Tierra. Y como les había planteado aquí la ecuación, es esto. De aquí, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar la velocidad del A respecto del agua menos la velocidad del agua. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto era este valor? 30 kilómetros por hora en I menos este otro valor, 10 en I. Y ahora sí, ojito, esto está entrando positivo, 30 y esto está entrando positivo 10. ¿Por qué? Porque estas dos flechas están yendo a favor del sistema de referencia. Si la corriente fuera en esta otra dirección, tendría que entrar con menos 10. ¿Está bien? Por eso es muy importante el sistema de referencia. ¿Cuánto me da el total? La velocidad de A respecto de la Tierra va a ser entonces de 20 en I. Me estoy olvidando algo. Es mm, kilómetros por hora. Ya está. Eso es básicamente todo lo que tengo que hacer. Hay un error estoy cometiendo acá. Estoy despejando esto. Este de negativo tiene que pasar como positivo. Entonces esto es 40. ¿Ya? Mil disculpas. Esto es lo que estoy determinando por si acaso. Esto me está dando de dato y esto me está dando de dato. Ya está. Era 40 kilómetros por hora. Inciso 2. Determinar la velocidad del barco B respecto a la Tierra. Y una cosita más me he olvidado. Y ya. Inciso 2. Me está pidiendo la velocidad del barco B respecto de la Tierra. Ya sí. Me está dando la velocidad del barco B respecto de la corriente de agua o del agua. La velocidad de B respecto del agua. Y eso es igual a la velocidad de B menos la velocidad de C. Noten que esto simplemente va aquí y esto simplemente va aquí. ¿Ya? Es simplemente reemplazar. Siempre que les da así, bueno, como les he dicho, en este caso, si me dicen velocidad de la corriente respecto del agua, del barco B, ¿cómo sería? Sería la velocidad de la corriente respecto del barco. Y esto va a ser a la velocidad C menos la velocidad B. Esto es la velocidad C de la corriente del agua respecto de la Tierra. Y esa es la velocidad del barco B respecto de la Tierra. ¿Ya? Eso tienen que entender. Muy bien, entonces la velocidad del barco B respecto de la corriente va a ser igual. Perdón, eso tengo de dato. Yo quiero hallar la velocidad del barco B respecto de la Tierra. Va a ser igual a la velocidad del barco B respecto de la corriente menos la velocidad más la velocidad de la corriente. ¿Cuánto era esto? Era 40 en dirección J y el otro era 10 en dirección Y.
ambos positivos a favor del sistema de referencia. Y esto me daría eso, 40 en J más 10 en I. Esto es la velocidad del barco A respecto de la Tierra y esta es la velocidad del barco B respecto de la Tierra. Vamos a ver qué nos dice el inciso 3. Calcular la velocidad del barco A respecto al barco B. Nuevamente, jueguito de palabras. Velocidad del barco A respecto de B va a ser igual a la velocidad de A menos la velocidad de B, ¿no? Este va primero y este va segundo, como negativo. ¿Ya? Esa es la ecuación. Todo es así. Para posición, para aceleración. Ahora me pide esto, velocidad de A respecto de B. Entonces, reemplazar. ¿Cuánto era la velocidad de A? 40 en dirección I. ¿Cuánto es la velocidad de B? Menos 40 en J más 10 en I. Reemplazo. Velocidad de A respecto de B va a ser a 40I menos 40J menos 10 en I. Sumando vamos a tener esto. La velocidad de A respecto de B. 40 en I menos 10 en I. 30 en I menos 40 en J. Y eso es todo lo que, bueno, ese es el resultado del problema. Solución del inciso 3. Hasta ahí sería el avance de estos dos temas. Cualquier duda, consulta a mi WhatsApp o bien a las 5 nuestras reuniones. Hasta luego.